Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Les habla Bersetti. Antes que nada quiero aclararles que este video está enfocado para cualquier canal de YouTube que suba contenido musical de terceros. Esto con la finalidad pues de evitar problemas graves derivados del copyright, como bien podrían ser la eliminación de un video o la eliminación permanente de tu canal de YouTube. Entonces, ¿qué canales podrían verse en peligro? Por ejemplo, caso número 1. Canales de YouTube que suban canciones completas de otros a su canal y sus variantes, tales como instrumentales o acapelas. Caso número 2. Canales de YouTube que usen canciones de otros para hacer mashups, mixes, megamixes, edits o bootlegs. Caso número 3. Canales de YouTube que suban videos musicales usando canciones de otros. Caso número 4. Canales de YouTube que suban recreaciones, remakes, covers de música que sí y que no haya sido lanzada oficialmente. Y caso número 5, canales de YouTube que suban riffs, o sea que tomen el audio de una transmisión en vivo para luego usarla en su video. Si alguno de estos casos coincide con el giro de tu canal, entonces quédate a ver este video, pues te puede ser de mucha ayuda. Bueno, y antes que nada, si no me conoces, te debes de preguntar ¿quién soy yo para dar esta información? Pues bueno, yo soy un productor de música electrónica que pasó por los 5 casos que te acabo de mencionar. Mis remakes, mis covers, mis recreaciones provocaron problemas que involucraron a DJs de categoría mundial como Dimitri Vegas y Like Mike, como Mauro Picotto. Y pues a raíz de todo esto recibí la pena máxima, que fue la cancelación de mi cuenta de YouTube. Pero 3 meses después logré recuperarla. Entonces te puedo asegurar que soy la persona indicada para hablar del tema y que lo que te diga puedes confiar plenamente en que es cierto. ¿Por qué? Porque no solamente lo leí en las políticas de YouTube, sino que también lo viví en carne propia. Entonces amigos, el día de hoy les traigo estos 7 tips para que su canal musical de YouTube no se vea envuelto en una tragedia como me ocurrió a mí en su momento. Yo sé que esto es obvio que no se debe de hacer, pero hay gente que lo hace. Se lanza una canción oficialmente, hay gente que va corriendo a su canal de YouTube a subir esa canción. ¿Para qué? Pues para generar vistas en su canal. Pero recuerden que el autor original hace dinero en YouTube con su música, por lo tanto esta persona va a subir su canción a su canal de YouTube tarde o temprano y se va a querer deshacer de todos esos videos que desvíen al público de llegar al suyo. Te lo voy a explicar gráficamente. Este es el video original del autor. Estos serían los videos que han subido otras personas. Y esta es la multitud de internet, o los internautas en este caso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que la gente está buscando el video y lo va a encontrar la mayoría con el autor original. Pero una pequeña parte tal vez de esta multitud lo encuentre por medio de otros videos, o sea, la gente que lo resubió, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Aunque el autor siga ganando dinero con la gente que ve estos videos, está perdiendo vistas. No le conviene al autor perder vistas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que estos videos se va a encargar de reportarlos y los va a eliminar para quedar únicamente él disponible para todos los que lo estén buscando. Así como borran los videos de cuando suben una canción antes que el autor, también lo siguen borrando después. Esto aplicaría para quien postea acapelas o instrumentales de una canción recién lanzada. También aplicaría para quienes hacen mashups o mixes usando la canción que recién acaba de lanzarse. Les comento, aunque no sea exactamente la canción tal cual, igual es una variante de ella y esto igual puede desviar al público del video original, por lo cual le puede molestar al autor original. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Pues que te esperes de 1 a 2 semanas a que el hype, o sea la atención, la novedad de la canción ya haya pasado. ¿Por qué? Porque durante este tiempo de 1 a 2 semanas es posible que el video original del autor ya tenga una cantidad de vistas sólida y se haya posicionado en la búsqueda de YouTube como los primeros. Entonces, una vez que el video ya está arriba, ya no les importa mucho la competencia. Entiendo que muchas veces es lo primero que te piden cuando publicas algún audio y que hasta te quieren dejar de seguir si no te los das y se enojan y todo. Pues sí, pero es por tu bien. Este tip aplicaría para quienes suben primeramente mashups, mixes y segundo, recreaciones, covers. ¿Por qué? Cuando tú das un link de descarga de tu mashup o de tu mix, estás regalando total o parcialmente un audio que se supone que es de paga.
y eso es ilegal. En el segundo caso, que es covers, recreaciones, remakes, técnicamente si una canción ya ha sido lanzada oficialmente y quieres tú hacer un cover de ella, debes pedir permiso al autor de la canción original. Por lo tanto, si tú decides subir un cover, un remake o recreación a tu canal de una canción que ya existe, no des un link de descarga, pues esto podría tal vez molestarle al autor si encuentra tu video. En el caso de que la canción no haya sido lanzada oficialmente, te expones a que alguien ajeno a ti haga uso malintencionado de tu archivo MP3, WAV, AIF, el que hayas dado, ya que podría hacerlo pasar como original en otras plataformas y esto podría afectar directamente al lanzamiento oficial de la canción que tú recreas, así como podría afectar directamente al autor original. Y en otros casos podría inclusive esta persona lucrar con tu archivo que acabas de dar, o sea, lucraría con tu esfuerzo. Y tal vez te estés preguntando, bueno, y si no del link, pues sencillamente me lo podría bajar con un convertidor en internet y ya tendría mi archivo en MP3. Pues sí, técnicamente puedes bajarte el archivo por un convertidor. Tal vez la gente normal se la crea, pero si a un productor le vienes a enseñar un archivo descargado de un convertidor, pues se van a reír de ti porque no puedes comparar la calidad de un archivo renderizado con el de un archivo que te acabas de bajar de un convertidor. Entonces, para quienes sabemos del tema, eso es basura. Esto va enfocado principalmente a quienes hacen remakes, recreaciones, covers de música que no ha sido lanzada oficialmente. ¿Por qué? Pues ¿por qué creen que alguien haría un remake, recreación, cover de un track que no ha salido oficialmente? Pues lógicamente por vistas y a veces hasta por dinero. Entonces, en base a mi experiencia, para cuidar la integridad de tu canal en estos casos, lo que vayas a publicar no lo hagas parecer que es algo oficial, o sea, no hagas clickbait. Clickbait en estos casos quiere decir como que un engaño al espectador para que entre en tu video, ya sea que altere el título, ya sea que altere la miniatura del video. Entonces, para este tip me gustaría tocar 5 puntos importantes. Punto número 1, evita poner títulos como Official Audio o Official Video. En lugar de eso puedes usar palabras como recreación, remake, cover o en el caso de un video, fan music video. Punto número 2, evita colocar en miniatura imágenes del autor original, pues esto puede generar confusión de que el material sea algo oficial cuando no lo es. Punto número 3, no pongas logos oficiales ajenos en tu video ni en tu miniatura. Te voy a poner un ejemplo clásico de esto: la gente que le pone la palabra Bebo a sus videos. Punto número 4, coloca una leyenda al inicio o de preferencia en todo el video en el cual aclares que lo que se escucha es un remake, recreación o cover tuyo, y además coloca los nombres de los autores originales del track original. ¿Y por qué te digo que en el video? Pues porque mucha gente no entra a leer la descripción, entonces si lo ven en el video será de mucha ayuda para evitar confusiones. Y punto número 5, de igual manera añade toda esta información en descripción. En caso de que el autor llegase a leer esta información, al menos vas a ver que no estás intentando confundir al público con lo que acabas de subir. Para este tip vamos a ver un ejemplo en YouTube que me parece muy bueno. Este canal es de una persona llamada Pokemixer92 y esta persona se dedica a hacer recreaciones de OSTs, o sea, de Official Soundtracks de lo que era la serie de Dragon Ball Super, que seguramente muchos llegaron a ver, para que vean que no solamente se trata de música electrónica, sino que también hay variantes de otros géneros. En este caso, esta persona recreaba los soundtracks de la serie, o sea, la música de fondo que sonaba durante algún episodio. Y quiero hablar de este ejemplo porque me gusta cómo la persona ha tratado el tema de bajo perfil. Por ejemplo, en su video podemos ver que dice original del autor Norihito Sumitomo y recreación por él en el video. Luego en el título tenemos recreación en alta calidad. Luego nos venimos aquí a lo que es el descripción y aquí nos pone una especie de renuncia, advertencia. En ella dice que estos tracks no son oficiales, pero son recreaciones instrumentales hechas por él basadas en el trabajo original de Norihito Sumitomo, un compositor que realmente respeto. Entonces les comento, él ha trabajado muy bien estos puntos que hemos tocado en este video. Lo único que le pondría peros es de que en el video tiene un logo oficial de Dragon Ball Super, lo cual podría verse ahí como que confuso. Podría la gente pensar que es un soundtrack oficial cuando no lo es. Entonces esta persona ha sabido manejar el perfil bajo, pero le falló un pequeño detalle que fue ahí el logo.
Aunque esta persona ha seguido casi todos los puntos al pie de la letra, esto no lo va a salvar de una denuncia por parte del autor original, pero es muy probable que tal vez le ayude a suavizar la actitud del autor. Lo que nos lleva al tip número 5. Debes facilitarle a tu reclamante un medio y un texto a través del cual él pueda contactarte en caso de que él así lo decida. Este mensaje, este texto debe ir en la descripción del video, preferentemente al inicio, que sea lo primero que él vea. ¿Por qué? Pues para que lo pueda encontrar más rápidamente. Este mensaje debe de estar redactado en inglés porque es el lenguaje universal y debe decir más o menos lo siguiente. Básicamente debe decir que lo que estás usando ahí no son tracks oficiales, pero son recreaciones tuyas basadas en el trabajo original de, y vas a colocar el nombre del autor ahí. Y luego vas a aclarar también de que si el autor no quiere ver el track en tu canal, por favor te contacte a través de esta red social, en este caso dejé mi Facebook, y tú lo vas a remover inmediatamente. Es muy importante que el link de contacto que vas a dejar, Facebook, Instagram, correo, lo que tú quieras, debe ser un medio a través del cual tú puedas dar una respuesta rápida, ya que si tu reclamante no ve una respuesta inmediata de ti, podría pensar que hiciste caso omiso a su reclamación y tal vez proceda a hacer la denuncia de tu video. Imagínate que tu reclamante está furioso por tu video, pero cuando llega el video y ve el título y que vea en la leyenda del video que reconoces su autoría y que aclaras que es un trabajo, una recreación tuya, y luego lee en descripción tu mensaje en el cual dice que si le molesta el video te puede contactar y tú lo vas a borrar. Solo piensa, si tú fueras el reclamante furioso, ¿no te sentirías menos furioso ahora? Si tuviste la suerte de que tu reclamante te contactase antes de que borrara tu video, entonces haz lo que te pida, no discutas, no pongas ningún pero. Esta persona te pudo haber borrado el video en 5 minutos que se pusiera a llenar el formulario. Tu video era seguro que lo iban a borrar, pero no, esta persona primero decidió contactarte para no afectar a tu canal, porque eso hubiera sido un strike en tu cuenta, y como quiera te vas a poner a discutir, te vas a poner a preguntarle por qué yo perdí mi canal por esa estupidez. Hazme caso, no desafíes a tu reclamante, haz lo que te pida sin preguntar, sin discutir. Y una observación, no lo vayas a poner en privado. ¿Por qué? Porque esta persona ya tiene el link de tu video. Si tú lo llegas a poner en privado, la leyenda al momento de ver el video va a ser diferente a la leyenda que aparece cuando tú lo borras. Entonces, si el reclamante sabe de esta información, es probable que igual proceda a reportar un video aún cuando ya no esté de manera pública. Entonces no te arriesgues y borra tu video, te vas a ahorrar un strike, y recuerda que con 3 strikes te vas para siempre de YouTube. Ya por último, este tip número 7 va enfocado para aquellos que han recreado o remakeado música que no ha sido lanzada oficialmente. ¿Por qué? Pues como te comentaba en el tip número 1, los autores son celosos de la música, no les gusta tener competencia de sus videos, pero a la vez, en el caso de que la canción no haya sido lanzada oficialmente, cuando ya hay una fecha de lanzamiento de manera oficial, ellos también están checando en YouTube a ver si hay algún video que les pueda hacer competencia desde antes, y en este caso estos videos podrían ser los de recreaciones de ese track. Si algún video tuyo contiene alguna recreación, remake, cover de un track que ya se anunció oficialmente su lanzamiento, entonces es altamente probable que tu video lo vayan a reportar. Entonces debes de esconder tu video. Para este caso sí lo puedes poner en privado antes de que lleguen a él. Te recomiendo que tu video lo ocultes con al menos una semana de anticipación, aunque lo ideal sería que lo hicieras hasta con 2 semanas de anticipación. Los lanzamientos oficiales de canciones regularmente se anuncian hasta con mayor tiempo de anticipación, entonces toma tus debidas precauciones respecto al tema. Ya que el audio oficial haya sido lanzado, si lo quieres poner tu video nuevamente como público, es bajo tu propio riesgo. Yo te recomendaría que lo dejaras privado de por vida. Y ya por último, para explicar este tip mejor, te voy a poner el caso de un amigo que le pasó precisamente esto que te comento.
Él es mi amigo Third Heaven, al igual que yo es un remaker, recreador, hace covers, como le quieras llamar. El 12 de julio publicó que había hecho un remake de un track de Hardwell y Maddix que actualmente se llama Bella Ciao. Publica el link de YouTube y se puede ver aquí en la miniatura como dice Free Download, lo cual le empieza a dar mala espina. En un mes después, más o menos el 15 de agosto, publica una captura en la cual ha llegado al 1.000.000 de vistas, lo cual es bastante aplaudible. Pero ¿qué pasa? Que también Rebel Recordings, que es la etiqueta musical que lanzó este track, lanza un spoiler, una alerta donde van a lanzar este track 2 días después. Igual lo lanzan el 15 de agosto. ¿Y qué pasa? Pues que efectivamente en su canal de YouTube de Rebel Recordings este track se publicó el 17 de agosto. O sea, 2 días después de que mi amigo celebrase su 1.000.000 de vistas. Lo cual quiere decir pues que mi amigo tal vez se le pasó ahí fijarse la fecha oficial de lanzamiento. O tal vez la vio e hizo caso omiso a ella. Por si sí o por si no, el punto es de que esta persona, cuando te metes al video de YouTube que dejó aquí en su publicación, entonces descubres lo que ya te imaginabas. Este video fue bloqueado por Rebellious Music por motivos de derecho de autor. Y pues tal vez esto se pudo haber evitado si mi amigo hubiera hecho privado el video. Aunque la verdad es que eso no le afecta en lo absoluto, porque esto fue un bloqueo. Y tiene suerte porque pudo haber terminado en una eliminación, lo cual le hubiera provocado un strike y afectado a su cuenta. Entonces, amigos de YouTube, hemos concluido con los 7 tips que en base a mi experiencia serían los adecuados para que tu canal de YouTube no se vea envuelto en tragedias. Esto podría ser como lo que tu madre siempre te dice para que no te pase nada malo, que no llegues muy tarde a la casa, que no tomes mucho, no sé. Tú sabes que aunque le hagas caso a todo lo que ella te dice, igual te puede pasar algo mal, pero es 90% probable que si le haces caso no te pase nada de eso. De igual manera, en el caso de estos tips, tal vez los sigas al pie de la letra e igual tengas la infortuna de que te borren algún video, pero es muy probable de que si lo sigues al pie de la letra, tu canal no tenga ninguno de estos problemas. Entonces, amigos, cualquier duda que tengan respecto al tema, por favor en comentarios lo pueden hacer, o contáctame en mis redes sociales, te las dejo aquí para que las veas, preferentemente por mi Facebook o por mi Instagram, es donde más rápido te podría contestar yo. Si conoces a alguien, algún amigo que le pudiera servir este video, por favor compárteselo, tal vez podría salvarlo de una tragedia. Entonces, amigos, el día de hoy el video ha concluido. Yo soy Versetti y los veo en otro video.